¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Doris Solís, exsecretaria ejecutiva de Alianza País, asambleísta electa por Azuay. Vamos a hacer una evaluación de la gestión, de los resultados electorales, de la situación económica, el reto también de dialogar o mermar el apoyo, lo vamos a conversar. También estará hoy en nuestros estudios Jorge Herrera, el presidente de la CONAIE, con el llamado al diálogo para todos los sectores ofrecido por el presidente electo Lenín Moreno, la solicitud de indultos y amnistías a los procesados por los actos de protestas. ¿Cuántos son realmente los procesados? Lo vamos a revisar. Y además, hoy en Contacto Directo estará Santiago Guarderas, el abogado de Diario La Hora, porque para hoy se prevé la audiencia que resuelva sobre la acción de protección interpuesta por el diario, por Diario La Hora, contra la sanción de la Supercom tras no publicar un informe del portal electrónico Página 12 contra el entonces candidato presidencial Guillermo Lasso. Vamos a revisar este caso también. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steph y amigos televidentes, un buen día para todos. Empezamos conversando con Jorge Herrera desde nuestros estudios en Quito, el presidente de la CONAIE. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, Steffi, y a los televidentes un saludo cordial. Buenos días. La CONAIE acoge el llamado a diálogo del presidente electo Lenín Moreno, pero ustedes han dicho que no se van a conformar con cualquier tipo de diálogo, que hay que tocar los temas álgidos hoy por hoy. ¿Cuáles serán esos primeros puntos que ustedes esperan poder plantear? Bueno, nosotros desde el año pasado en las luchas tuvimos una plataforma de lucha y justamente nosotros habíamos puesto algunos puntos principales para que se tenga desde el gobierno nacional respuestas concretas, pero esta vez se vive en el Ecuador un escenario distinto con el nuevo mandatario que asumirá a partir del 24 de mayo. Y nosotros hemos puesto algunos puntos importantes que se requieren en el Ecuador. Entre uno de ellos es el pedido concreto de que se dé la amnistía para las personas que están siendo criminalizados por defender los territorios, por defender los derechos humanos en el Ecuador, entre las cuales pues las que están prácticamente llamados a juzgamiento por el delito son, en este caso, por ataque y resistencia, son paralización a servicios públicos y en algunos casos incitación a la discordia entre ciudadanos. Y para eso decimos que, como más allá de ser una condición, decimos que debe ser, digamos, una forma de voluntad, una muestra de una voluntad política por parte del nuevo gobernante en el Ecuador para que se muestre de querer resolver los grandes problemas y los álgidos problemas que hoy por hoy necesita en el Ecuador. Okay, entonces estos queda claro que se abren, ¿no es cierto? Perfecto, que pueden partir de ello para conversar sobre los retos, pero eso es que puede sonar a una condición, pero ustedes lo ven como una demostración de no solamente un acto de buena fe. Entonces, ya lo concreto es que ya se reunieron miembros de la CONAIE en la cita que tuvo Lenín Moreno con sectores indígenas. Luego la CONAIE aclaró que la participación fue a título personal, pero recordemos de allí, por ejemplo, cuando Humberto Cholango pidió que cese esta criminalización, el presidente electo dijo que quiere ser el presidente de todos, que eso también incluya a la CONAIE. Entonces, usted me dice que uno de los pedidos está en lo que se refiere a las amnistías, en los indultos. ¿Cuál es el planteamiento concreto en ese sentido? ¿De cuántos casos estamos hablando, por ejemplo? Bueno, son 98 personas que estarían en el proceso. Son 13 personas que ya tienen sentencia ejecutoriada y podemos así rápidamente decir, ¿no es cierto?, que son 7 de Saraguro, 3 Sarayaco, 8 son dirigentes de la CONAIE, incluido el presidente de la CONAIE. Asimismo, también en caso de Teixa son 7, 50 en el caso de Nanquins, 1 Cañar, 1 Orellana, 4 Cotopaxi. Total, digamos que son 111 entre unos 2 personas que no están incluidas en la lista. Y en su mayoría,
¿Cuál es el delito por el cual están acusados? Digamos, de los 98 casos a los que usted hace referencia primero, hay 13 con una sentencia ya ejecutoriada, porque a muchos también se les acusa posteriormente por algún delito común, no necesariamente a lo que se refiere a las manifestaciones o protestas en las cuales pudieron haber estado involucrados. ¿De qué están acusados? Mayormente están aplicando, de acuerdo a los articulados del COIF, son el 283, que es por ataque y resistencia, y su mayoría también, digamos, son por incitación a la discordia. Esto pasó desde el levantamiento y la movilización nacional que se realizó en el año 2015. El otro caso en el año 2016 por caso de Nankín, por el tema de las empresas mineras, que esto prácticamente se desarrolló en la provincia de Morona, Santiago, y por eso nosotros de manera concreta estamos insistiendo por varias ocasiones y esta vez de manera pública de que haya una muestra de la voluntad política dando amnistía a la nueva Asamblea Nacional. En algunos casos ya las personas que están ejecutoriadas en sentencia se nos den el indulto. En el Ecuador estamos demostrando que hay criminalizados. Lamentamos que a la ministra Leyde Zúñiga en última reunión en las Naciones Unidas el 1 de mayo manifestó de que no hay criminalizados en el Ecuador y nosotros podemos entregar la lista de los criminalizados, que no son solamente de las personas que estamos pidiendo en este espacio la amnistía y el indulto, sino somos parte de las 700 personas que en el actual régimen, en la década de los 10 años, que han sido perseguidos políticos por defender los derechos, por defender el medio ambiente. Le voy a preguntar más adelante por qué y en base a qué argumentos ustedes justifican esa criminalización, pero antes de eso, permítame que podamos escuchar a Augusto Espinosa, asambleísta electo de Alianza País. Ayer estuvo aquí en Contacto Directo y se refirió a este tema diciendo lo siguiente. En este momento histórico en donde hay una convocatoria al diálogo, yo creo que es pertinente el que, reconociendo que hubo excesos y que se cometieron determinados delitos, se imponga una sanción y el presidente de la República o la Asamblea pueda hacer una amnistía o indulto según corresponda. Yo creo que se puede hacer eso, pero para que se logre hacer esto tiene que haber el reconocimiento de que si bien la protesta, si bien la resistencia es fundamental en una democracia, esa protesta y esa resistencia no puede convertirse en actos, no puede traducirse en actos delictivos. Ahí hay un reconocimiento importante de que se pueden haber cometido abusos, hay que partir de ello, pero en la contraparte, ¿qué pasa con eso último a lo que se refería el exministro? Que se confunda resistir con delinquir. A ver, esto tenemos que preguntar al mismo ex señor ministro y al Estado ecuatoriano de dónde se generan las confrontaciones, de dónde se generan las violencias. Esto ha venido por el Estado ecuatoriano. En caso de Nankín, en caso de estos procesos de las movilizaciones, la gente, la que salió a las calles es para decir que las políticas de Estados no estaban siendo bien diseñadas. En caso de Nankín, en territorios amazónicos, lo único que estaban es defendiendo su territorio. ¿Quiénes fueron a esos territorios? ¿Quiénes causaron la confrontación? Ese es el punto que hay que, ¿no es cierto?, considerar para que no se diga que de pronto desde el movimiento indígena o las organizaciones o los pueblos y nacionalidades de sus territorios son responsables de cualquier tipo de delito o cualquier tipo de acusaciones. Esto lo vino desde el Estado ecuatoriano. Las personas, los pueblos, lo que se ha hecho es simplemente defender los derechos, defender sus territorios. Como consecuencia, obviamente, hay graves situaciones que se ha vivido en el Ecuador, pero eso es la responsabilidad directa del Estado ecuatoriano. Bueno, pero ahí quizás el análisis también va en lo que demanda la ciudadanía en cuanto no volver a las prácticas del pasado de paralización de servicios, vías, daños a la propiedad privada, etcétera, pero tampoco al otro extremo de valerse, por ejemplo, de penas en el Código Penal para aplicar prisión por 10 años o usar las figuras
delictivas, las acusaciones de terrorismo, de sabotaje, para criminalizar la protesta cuando sí hay formas de sancionar, porque el mismo código lo contempla, por ejemplo, cuando se trata de atentados contra la seguridad interior del Estado. Algunos artículos que se refiere, por ejemplo, del Código Penal, el que promoviere, dirigiere, organice manifestaciones públicas en las calles, plazas, siempre que se realice sin permiso escrito, puede ser reprimido con prisión de 1 a 3 meses, pero una cosa es de 1 a 3 meses, 1 año, y otra cosa es 5, 7, 10 años. Sí, efectivamente, nosotros los pueblos y nacionalidades por historia en el Ecuador y en el mundo somos de una cultura obviamente de diálogo. Y claro, los grandes problemas se pueden resolver con el diálogo. Pero aquí ha habido, digamos, una estructuración en la década de los 10 años de querer conformar una estructura represiva, ¿no es cierto?, de persecución, y en algunos de los casos, ¿no es cierto?, eso muestras incluso del racismo que ha actuado el actual régimen. Ha habido instancias que se han resuelto los grandes problemas amparados en el marco del Estado plurinacional y intercultural, los derechos, el ejercicio de los gobiernos comunitarios. Se ha resuelto incluso casos de muerte, pero no, esta vez ha sido, digamos, una forma de querer coartar derechos no solamente de los pueblos indígenas, sino coartar los derechos de libre asociación, coartar los derechos de los comunicadores sociales, entre otros, en el Ecuador. Pero esta vez nosotros estamos pidiendo, así de manera concreta, la amnistía, que es una parte, ¿no es cierto?, que abre un espacio para un posible diálogo a futuro. La CONAIE, sobre todo esta posibilidad, se convoca para el 10 de junio, justamente nos vamos a hacer una gran asamblea en la ciudad de Puyo para consultar a las bases, para que la gran asamblea tome las decisiones y que sea un medio para resolver no solamente el tema de la amnistía, siendo una cosa muy importante. Hay que discutir los temas de fondo, los contenidos de carácter económico, los contenidos de carácter político, la que el Ecuador en este nuevo escenario espera, ¿no es cierto? Hablando de ese carácter económico también, usted decía algo en lo cual coinciden algunos sectores de la sociedad civil, el que aquí se haya conformado una estructura de miedo, utilizando el mismo derecho penal para poder eliminar cualquier intención de protesta o de manifestación o expresión contraria a un régimen. Y esas son las intenciones de los gobiernos de turno para silenciar a la sociedad civil que no simpatiza con un régimen. Sí, pero también la historia muestra cómo una cosa es cuando la situación económica de un país va bien, se ven las obras, las acciones del Estado, y ante ciertos abusos, digamos que la sociedad se adormece, pero ya no es lo mismo, ya no es el caso cuando la situación económica está afectando a la población. ¿Cree que hoy ya estamos hablando entonces de otro momento que sí causa más reacción en la misma sociedad? Sí, efectivamente, los procesos de resistencia es constitucional. El artículo 98 es de manera clara que ampara para cuando los derechos humanos, los derechos constitucionales están siendo vulnerados, el derecho a la resistencia. Pero obviamente no puede ser uno de los caminos la que sean necesariamente la cárcel. Fue probado el compañero Agustín Huachapá, el dirigente máximo Shuar, que estuvo 4 meses, 5 días en la cárcel de la ciudad de Tacunga, y no probaron una materialidad del delito durante 4 meses, 5 días, y algunos pasan más de 1 año. Y eso significa que está demostrado que simplemente es un capricho y el abuso del poder que este régimen ha utilizado, y el COVID justamente está hecho es para, ¿no es cierto?, sancionar, para castigar a las personas que alzan la voz en contra de un régimen. Ese es el tema que no ha permitido, ¿no es cierto?, buscar un medio importante para resolver los grandes problemas que el Ecuador necesita. Si bien es cierto, el actual régimen concluye cuando en la década de los 10 años administró más de 400.000 millones de dólares, y además deja también con una deuda de aproximadamente de unos 40.000 millones de dólares también. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, que habrá todavía procesos de resistencia
fundamentalmente en el próximo periodo no se va a resolver los problemas así por así. Necesitamos unir el Ecuador, necesitamos también que el nuevo gobernante demuestre sobre todo la fiscalización. Hay que saber dónde están los dineros de los ecuatorianos. No se trata solamente de perseguir, de encarcelar a las personas que simplemente han salido a los procesos de resistencia. De Jorge Herrera, el presidente de la CONAIE, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, una pausa y al regresar estará Doris Solís, exsecretaria ejecutiva de Alianza País, asambleísta electa por Azuay. Vamos a hacer una evaluación de la gestión, los resultados electorales, la situación económica y el reto de dialogar. Después de la pausa, quédese usted en nuestra sintonía. Hay dos hechos en proceso de lenta maduración: la insolvencia del modelo económico y la lista de sobornados por Odebrecht. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. A esta hora nos acompaña Doris Solís, asambleísta electa por el movimiento oficialista. Cuando Solís asumió la Secretaría Ejecutiva de Alianza País, el movimiento oficialista venía de perder las elecciones en algunas ciudades importantes del Ecuador, Quito y Cuenca, por ejemplo, e incluso en provincias que en comicios anteriores se habían constituido en bastión de la lista 35. Eso es lo que ocurrió en El Oro. Esas funciones, las de secretaria ejecutiva del movimiento, han culminado y yo quisiera preguntarle cuál es la evaluación de los resultados electorales que tienen una vez que ha concluido su gestión. Buenos días. Buenos días, Lenin, amigos televidentes. Efectivamente, pero hay que ser precisos, en el 2014 nosotros conservamos la mayoría de la fuerza en los territorios, pero como usted lo ha dicho, perdimos algunas plazas significativas como Quito, Cuenca, Ibarra, etcétera. Eso significó que pongamos énfasis en estos 3 años en la consolidación organizativa, política, comunicacional de nuestro movimiento. Puedo decirle con certeza de que somos la fuerza política no solo más grande, tenemos 1.400.000 adherentes registrados ya en el Consejo Nacional Electoral, sino además la más organizada. Tenemos 1.121 directivas que por primera vez en mi gestión fueron electas con primarias internas, con un padrón de manera democrática, y es algo que cuidamos mucho en nuestro movimiento. Realizamos permanentemente nuestros eventos, como la 6ª Convención Nacional del 1 de mayo pasado, y creo que estamos en un proceso de clara consolidación. Además, cumplimos una década donde indudablemente con 14 procesos electorales triunfantes, yo creo que somos una organización exitosa que a la vez significa una enorme responsabilidad para seguir conectando permanentemente con las expectativas de cambio de la sociedad y poder seguirlas impulsando como movimiento ciudadano que somos. Quisiera señalar también, Lenin, si me permite, que hemos contribuido al cambio en la vida política del país, que creo que es una contribución democrática importante que debemos proponernos las organizaciones políticas. Si ustedes revisan la encuesta más grande que tiene Latinoamérica sobre temas de cultura política, Latino Barómetro, veremos que hoy los ecuatorianos en un 70% confían en el sistema democrático y creen que en el Ecuador se construye una democracia de derechos, una democracia con justicia social, con igualdad de oportunidades y con redistribución de la riqueza. Hace 10 años apenas usted tenía un pueblo ecuatoriano desesperanzado y que no creía en el sistema político. Ahora, en las últimas elecciones ustedes lograron ganar la presidencia de la República. En las penúltimas, en la primera vuelta, no les fue tan bien en los resultados de asambleístas, donde perdieron el 26% de sus representantes, si los comparamos con la conformación actual del legislativo. En Guayas perdieron 6 escaños, en Pichincha 2, en su provincia, en Azuay, perdieron 2 curules, así como en El Oro. No van a tener representación en Pastaza ni en Zamora Chinchipe. En Manabí, en cambio, sí mantuvieron los 8 legisladores. En total tendrán 74 asambleístas, ya no van a ser 100, ya no tendrán la mayoría calificada con la que en el actual periodo pudieron enmendar la Constitución, por ejemplo. ¿Qué pasó que se perdieron esos espacios y con ello también las facultades que permite pues el tener una mayoría calificada en la Asamblea?
Bueno, yo creo que cada proceso tiene su propia dinámica, depende mucho del conjunto de fuerzas políticas que participan. Si usted compara efectivamente con el 2013 tenemos ese resultado, pero si compara con el 2009 tenemos mucho más asambleístas. En ese momento tuvimos 58 asambleístas. Creo que tener 74 asambleístas y una mayoría es muy importante como un respaldo del pueblo ecuatoriano a nuestra gestión en la Asamblea Nacional, el darnos una mayoría precisamente para impulsar las leyes para el cambio. ¿Y no han cometido errores ustedes en Movimiento País que redunden en esta reducción? ¿No tiene nada que ver el hecho de que el arrasador triunfo electoral del 2013 y que no se repite en igual magnitud en 2017 coincidió con una situación económica que está bastante lejos de la bonanza que trajo consigo los altos precios del petróleo? Yo creo que efectivamente el contexto político se enmarca también en un contexto económico muy difícil que atravesamos en los 2 últimos años y que golpeó el estado de ánimo de la población. La situación del país ha sido en general difícil con el impacto del terremoto, con el impacto de la situación económica internacional y indudablemente eso impacta en los resultados electorales. Creo que, sin embargo, enfrentamos a todos los poderes organizados y unidos, al enorme poder financiero, el poder mediático, los poderes fácticos, y creo que es un triunfo absolutamente meritorio el que Alianza País alcanza. Por supuesto, como usted señala, siempre significa retos hacia el futuro. Sí, y tienen una nueva dirección, otra cabeza al frente del movimiento, un estilo distinto. ¿Cuáles son los cambios que a su criterio se deben implementar para recuperar esos espacios que hoy han perdido? La tarea de una organización política permanentemente es la conexión con la sociedad, el sembrarse en nuestro pueblo, en la ciudadanía, consolidar el trabajo organizativo. Creo que el trabajo de comunicación política en los nuevos espacios de redes sociales en donde se construye la opinión pública es fundamental. Fortalecer el trabajo con los jóvenes, con la clase media, con los sectores urbanos. Hay algunas lecciones importantes. Alianza País es muy fuerte en los sectores rurales, debe consolidarse en los espacios urbanos y en una serie de ámbitos de la clase media, del sector empresarial, del sector académico, de los jóvenes, que son precisamente las tareas que nuestra nueva dirección nacional tiene que enfrentar. En referencia a los cambios de estilo, quisiera invitarla a escuchar a Henry Cucalón, asambleísta reelecto por el Partido Social Cristiano. El sucesor del correísmo le preocupa mucho el tema del estilo. Esto no es solamente un tema cosmético de estilo, cuando él mismo ha dicho que la hoja de ruta sigue siendo la misma. La grave crisis económica y social que atraviesa el Ecuador, producto de un modelo estatista e intervencionista, que cuando hubo lotería petrolera ya era inviable y ahora es insostenible, requiere mucho más que cambios cosméticos. Necesita una medicina que es desterrar el sectarismo para abrazar el pluralismo y un cambio a favor de la iniciativa privada, de la confianza y la seguridad jurídica y no mantenerse a punta de anestesia, que es decir, deuda más deuda y de clavarle impuestos a todo lo que se mueve. ¿En qué va a consistir desde la Asamblea Nacional el anunciado cambio de estilo? Bueno, Alianza País ha ganado las elecciones con un programa de gobierno que a la mayoría del pueblo ecuatoriano precisamente le ha convencido porque significa profundizar los derechos sociales, fortalecer las transformaciones productivas, estratégicas del país, la soberanía, una política participativa, que es lo que impulsamos. No somos estatistas, como dice el señor Cucalón. Yo creo que hay sectores de las élites en el país que todavía no asumen la Constitución que nos rige y que plantea claramente un Estado regulador donde todos tengamos obligaciones, donde todos participemos en una hoja de ruta con grandes objetivos nacionales. El viejo país de los privilegios, de pequeños grupos de poder, se ha terminado precisamente con una nueva Constitución que está en marcha y que ha permitido grandes avances en el país precisamente en función del bien común. Quería referirme también, si me permite, Lenin, al tema que antecedió a esta entrevista, a la apertura al diálogo que nuevamente ha planteado el presidente Lenín Moreno. Primero, recalcar
que el llamado al diálogo ha sido permanente también en el gobierno del presidente Correa. Quiero recordarles a los compañeros de la CONAIE que precisamente en el año 2010, cuando también estuve de ministra de la Política, el presidente Correa, vía decreto presidencial, instituyó el diálogo con la CONAIE y sus filiales. Y sin embargo, ese diálogo fue roto al mes por estas mismas organizaciones. Qué bueno que haya un nuevo intento, pero yo quiero señalar que también implica una corresponsabilidad. Y creo que, como lo ha dicho el compañero Augusto Espinosa, una reflexión autocrítica también de parte de las organizaciones indígenas para que podamos enrumbarnos juntos en construir grandes objetivos nacionales y no agendas particulares. Doris Solís, asambleísta electa de Alianza País por la provincia de La Suay, gracias por acompañarnos esta mañana. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, tiempo de ir a una pausa. Cuando regresemos estará Santiago Guarderas, abogado de diario La Hora, para hablar sobre la acción de protección contra la sanción de la Supercom por no reproducir una nota del diario argentino Página 12 contra el entonces candidato presidencial Guillermo Lasso. Ya regresamos, quédese en nuestra sintonía. Inexistente o convenientemente infiltrado por el gobierno, el fracasado control electoral de Creo reafirmó a Alianza País como el aparato más eficaz de la República Caciquil del Ecuador. Lo escribe Santiago Roldós en la revista Vistazo, que ya está en circulación. A las 16 horas de hoy en el Tribunal de Garantías Penales en la Unidad Judicial Norte se desarrollará la audiencia por la acción de protección que Diario La Hora interpuso ante la sanción de $3.750 que la Superintendencia de Comunicación resolvió debía pagar ese diario y 6 medios de comunicación más. ¿Por qué? Por haber incurrido en una supuesta censura previa. ¿Cuál fue la censura para la Supercom? No haber reproducido una presunta investigación que hizo una periodista kirchnerista y que se publicó en un diario argentino. Santiago Guarderas, abogado defensor de Diario La Hora, nos acompaña esta mañana en Contacto Directo. Doctor Guarderas, buenos días. ¿Qué buscan ustedes con esa acción de protección? Lenin, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, como toda acción de protección, como esta garantía constitucional, lo que buscamos es que se declare la vulneración de derechos constitucionales, fundamentalmente la seguridad jurídica, el debido proceso y la libertad de expresión. Y como consecuencia de esa declaratoria de vulneración de derechos, se ordena la reparación integral, dejando sin efecto esa inconstitucional decisión. Ahora, dentro de la argumentación, ustedes señalan que no pueden determinar la censura previa, no puede determinar la Supercom la censura previa porque no existen los parámetros que permitan hacerlo. ¿Quién debía establecer esos parámetros, doctor, a través de un reglamento? Vea, la Corte Constitucional, que conoció de las demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Comunicación, fue expresa y clara al señalar que si bien el interés público está definido en la Ley de Comunicación y en el reglamento, el CORDICOM debía establecer los parámetros de información pública. La superintendencia, el superintendente, llega al extremo de decir que no es necesario esos parámetros, que están completamente definidos. Y sin embargo, en lugar de sujetarse a la sentencia de la Corte Constitucional, que es vinculante, como lo establece el artículo 436, recurre a la doctrina y a través de autores llega a establecer dos parámetros. Uno, que el hecho noticioso sea efectivamente de interés general, y segundo, el protagonista del hecho. Es decir, para el superintendente no tiene ninguna cabida ni la norma constitucional ni las decisiones de la Corte Constitucional, sino su arbitrario criterio subjetivo con única idea de perseguir a los medios y sancionarlos. Lo publicado por Página 12, ¿era una investigación periodística o se trataba simplemente de propaganda? ¿Hay algún documento de soporte que dé fe de lo que allí se sostenía o simplemente se trataba de un relato, doctor? Nada, era simplemente un relato. Fíjese usted que este observatorio, que exige una comunicación de calidad, presentó un conjunto de papeles
copias simples que ni siquiera tenían ningún valor, que violaban la ley de modernización, que violaba la ley de comercio electrónico, y sin embargo fue admitido por el superintendente, quien llegó a establecer las normas que contemplan los criterios para sancionar en el artículo 18 de la ley de comunicación. La censura previa, según el artículo 18, se comete cuando de manera deliberada y recurrente no se cubre y difunde una noticia de interés público. El superintendente llega a determinar que cubrir es igual a investigar. Usted coge el diccionario de la Real Academia de la Lengua y no encuentra una sola definición que cubrir es investigar. Pero él dice que hay que cubrir y luego de cubrir hay que difundir, y en esa difusión hay que contrastar, verificar, contextualizar, e incluye un nuevo requisito que no está ni en la Constitución ni en la ley: oportunidad. Para él, oportuno era que se tenía que hacer en eso o en los 5 días. Mañana tendrá otro criterio y dirá que será en 24 horas, en 48 horas, es decir, arbitrariamente rompiendo todo estándar de una garantía de tipicidad en el cual el individuo, el ciudadano, tiene que tener certeza cuál es la conducta prohibida, porque de lo contrario entramos a un criterio de incertidumbre y dejamos al criterio arbitrario de la autoridad determinar las sanciones. Ya lo ha hecho, por sancionar por lo que se ha publicado, por lo que no se ha publicado, por la que han publicado terceros, y ahora porque él considera que ese hecho noticioso era de interés público. Ahora, el gobierno ha insinuado, doctor, que no se publicó la supuesta investigación de Página 12 porque afectaba al ex candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, y se ha insinuado también desde el gobierno que los medios sancionados no querían afectar la imagen de ese ex candidato. ¿Es verdad? El tema aquí, se les quiere sancionar a los medios de comunicación por cualquier razón. Usted tiene una disposición en el Código de la Democracia que establece que en periodo electoral no se puede hacer ningún tipo de promoción directa o indirecta que pueda beneficiar o perjudicar a un candidato. La Corte Constitucional ha interpretado esa disposición y ha dicho que el artículo 203 tiene por propósito el que los medios de comunicación no se conviertan en promotores ilegítimos de un candidato o una tesis para que lo pueda beneficiar o perjudicar. Y que la promoción indirecta se presenta, se encubre como una noticia, como una información, pero que finalmente lo que va es a perjudicar o beneficiar a un determinado candidato. Por el cometimiento de esa infracción, los medios de comunicación son sancionados de 50 a 100 mil dólares. Si usted hubiese incurrido esa conducta, sancionado. Pero además, cuando no hace la verificación, la contrastación, la verificación, puede entrar a un tema de linchamiento mediático porque está afectando la dignidad y honra de esa persona, y en consecuencia también hubiese sido, dado que los 7 medios no publicaron, es decir, hubiesen publicado y tenían concertado esta situación, hubiesen caído en linchamiento mediático. Justamente por esa razón hay un grupo de personas que está siguiendo una acción en contra de los medios públicos, porque ellos sí, en cambio, haciendo una promoción indirecta, estuvieron haciendo todo un reportaje y una cobertura y una información y difusión de Página 12, y con lo cual han ido atentando en contra de un determinado candidato. ¿Qué es lo que se busca con esta sanción, doctor Guarderas? Imponer los contenidos en los medios de comunicación. Se ha llegado incluso por parte del superintendente a decir que Página 12 es una publicación importantísima a nivel mundial, que tiene 700.000 diarios impresos todos los días, y eso no es verdad. O sea, llegan a los 13.000, 17.000, no pasan de ahí. Pero es que este señor no tiene vergüenza. Este señor lo único que busca es perseguir a los medios de comunicación, quebrarlos si es que es posible. Mire, hay un estándar que lo ha dicho la Corte Interamericana, que usted no puede, a pretexto de defender la libertad de expresión, crear una restricción en la libertad que tienen los medios de comunicación de informar, e inclusive irse contra una línea editorial. Eso no se quiere respetar. El día de ayer, en la defensa que hacía el Telégrafo, reclamaba su línea editorial para poder haber publicado justamente Página 12. Mire la contradicción, y estoy seguro
que ya habrá cualquier vericueto que hará el superintendente, como siempre tuerce el derecho, a efecto de la razón al tercero. Aquí lo que se trata es una clara medida en contra de los medios privados. Ojalá lo que ha dicho el presidente electo, de que se va a respetar la independencia de las funciones, de que esa decisión que tomó el superintendente de que se tenía que dejar efecto se cumpla. Hoy día tenemos esta audiencia a las 4 en donde vamos a demostrar la vulneración de derechos y esperamos que los jueces de manera independiente, apegados a derecho, respetando los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, dejen sin efecto este precedente administrativo que va a generar el que los medios de comunicación no sepan cómo operar, porque tal es la incertidumbre que ya los medios no saben cómo se tiene que publicar, qué se tiene que publicar, y por su parte la superintendencia asimismo no sabemos cómo va a actuar en cualquier caso. Santiago Guarderas, abogado de Diario La Hora, gracias por acompañarnos, doctor, esta mañana. A usted muy gentil. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted por su confianza y sintonía. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana, Lenin. Que tengan un buen fin de semana todos ustedes.